Buen día, estimados estudiantes. En esta oportunidad continuaremos con el estudio del área de la termodinámica, con el contenido denominado entropía y segunda ley de la termodinámica. Muchos de los procesos termodinámicos se efectúan de manera natural en una dirección, pero no en la opuesta. Por ejemplo, el calor siempre fluye de un cuerpo caliente, la lava fundida que se muestra en la imagen dinámica, la cual fluye hacia el océano en Hawái, a un cuerpo frío, en este caso el agua del océano, la cual se calienta generando vapor. Surge la pregunta, ¿por qué? Otro ejemplo, es fácil convertir energía mecánica totalmente en calor. En la dirección inversa hay muchos dispositivos que convierten el calor parcialmente en energía mecánica, como el tren de vapor, pero nadie ha logrado nunca construir una máquina que convierta el calor totalmente en energía mecánica. Nuevamente surge la pregunta, ¿por qué? La respuesta a ambas preguntas tiene que ver con la dirección de los procesos termodinámicos y constituye la segunda ley de la termodinámica. Todos los procesos termodinámicos que se dan en la naturaleza son procesos irreversibles, es decir, se efectúan espontáneamente en una dirección, pero no en la otra. Por ejemplo, al caerse una taza de porcelana se rompe en muchos pedazos. De forma natural, es imposible que se restaure a su estado original espontáneamente. Es cierto que es posible quizás unir la mayoría de fracciones o trozos de la porcelana, pero requiere un trabajo adicional, levantar las piezas, pegarlas y veremos que la taza no tendrá las mismas condiciones que tenía al principio. Por lo tanto, se dice que es irreversible el proceso. Un proceso real nunca puede ser totalmente reversible. Para ello se necesita la ausencia de fricción, de efectos producidos por una resistencia eléctrica o por efectos de inelasticidad. Esto se puede reducir notablemente, pero eliminarlos por completo es imposible. Estos fenómenos reciben el nombre de efectos disipativos, ya que en estos casos parte de la energía del sistema se convierte en una forma menos útil. Importante, en un proceso irreversible, ya sea el sistema o sus alrededores, no se pueden regresar a sus estados iniciales. La segunda ley de la termodinámica que estudiaremos en esta unidad determina cuál será la dirección preferente de los procesos termodinámicos. A pesar de esta dirección preferente para todos los procesos naturales, podemos imaginar un tipo de proceso idealizado que sería reversible. Proceso reversible. Es todo proceso cuyo estado puede invertirse con un cambio infinitesimal en sus condiciones y en el cual el sistema está en equilibrio térmico o muy cerca de él. Todos los demás procesos termodinámicos son irreversibles. Es decir, que se pueden dar en ambas direcciones, en una y en la inversa. Intentaremos plantear un ejemplo, dado que los procesos reversibles son una idealización. Si yo tengo hielo a 0 grados Celsius y lo quiero fundir a agua a 0 grados Celsius, es un proceso en el que hay equilibrio térmico, pues siempre se mantiene la temperatura constante. Este es un proceso que fácilmente se podría invertir. Eso sí, por medio de fuentes externas de extracción de energía, puedo de nuevo congelar y pasar de agua de 0 grados Celsius a hielo a 0 grados Celsius. Hacemos énfasis que los procesos reversibles son una idealización, pues nunca puede lograrse perfectamente en el mundo real. Pero si los gradientes de temperatura y las diferencias de presión en las sustancias son muy pequeños, mantendríamos al sistema muy cerca de estados de equilibrio y haríamos el proceso casi reversible.
La base de nuestra sociedad tecnológica es la capacidad de usar fuentes de energía distintas de la potencia muscular. Casi todas las energías provienen de quemar combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas, que suministran energía que se transfiere como calor, el cual es usado directamente para calentar edificios o cocinar. En el caso de hacer funcionar una máquina o impulsar un vehículo necesitamos energía mecánica. Por lo tanto, es importante saber cómo tomar calor de una fuente y convertirlo tanto como sea posible en energía mecánica o trabajo. Es aquí donde estamos hablando de máquinas térmicas. ¿Por qué se llaman térmicas? Porque trabajan con calor. Veamos la definición. Es un dispositivo que trabaja con un ciclo termodinámico, transformando parte del calor que absorbe de una fuente de alta temperatura en trabajo útil. Por ejemplo, los vehículos tienen cierta aplicación. Compramos gasolina que entra en estado líquido y por medio de un cambio de presión se logra vaporizar. Es decir, que cuando la gasolina entra a la cámara de combustión, entra en forma de vapor. Las bujías tiran la chispa para que entre en combustión, tal y como se ve en la imagen dinámica. Esto genera cierta cantidad de calor. Este calor es el que va a aprovechar el motor para transformarlo en trabajo, es decir, en energía mecánica para poder moverse. Todas las máquinas térmicas absorben calor de una fuente a una temperatura relativamente alta, realizando un trabajo mecánico y desechan o rechazan una parte del calor a una temperatura más baja. En lo que a máquinas concierne, el calor desechado se desperdicia. Por ejemplo, en los motores de combustión interna, este calor se elimina en los gases de escape y en el sistema de enfriamiento. Podemos representar la transformación de energía en una máquina térmica con el diagrama de flujo de energías como se muestra en el siguiente esquema. Puede haber otra forma de representar, pero para este caso la máquina la vamos a representar con un círculo. El calor suministrado a la máquina lo vamos a simbolizar como Q sub H. H viene de la palabra en inglés high. Proviene este calor del depósito de alta temperatura o también depósito caliente a temperatura T sub H. El ramal derecho representa la porción de calor suministrado a la máquina que se transforma en trabajo mecánico, que representamos con una W mayúscula. El calor cedido al depósito frío es denominado Q sub C. C viene de la palabra en inglés cold. Aquí sale a la atmósfera y como decía son los gases que salen por el escape. Diferentes autores pueden denominarlo como fuente en vez de depósito y hablan de fuente de temperatura caliente o fuente de temperatura fría. Aquí es importante mencionar que en cada una de estas fuentes o depósitos la temperatura es constante aunque se le esté extrayendo calor. Si una máquina repite el mismo ciclo una y otra vez, Q sub H y Q sub C representan el calor absorbido y cedido por la máquina durante un ciclo, Q sub H es positivo y Q sub C es negativo. Bien, aquí hay un balance de energía que es muy importante ver. Hay una energía que entra al sistema y que es igual a la energía que sale. Aquí podemos ver que sale como Q sub C más el trabajo. Es un balance de energía simple, súper sencillito, pero importante. Q sub H, por tanto, es igual a Q sub C, que es el calor liberado en el depósito frío, más el trabajo producido por la máquina, que representamos como W. Hay un aspecto que nos debe quedar muy claro. Según la primera ley de la termodinámica, todo el trabajo mecánico se puede transformar en calor. Si no, recordemos el experimento de Joule, que parte del hecho que hay conservación de la energía y que todo el trabajo mecánico se transforma en calor en la masa de agua de ese experimento. Pero cuando estamos en la segunda ley de la termodinámica nos dice
Momento, no todo el calor se puede transformar en trabajo. Si se pudiera transformar todo el calor en trabajo sería fabuloso, se aprovecharía el 100% del combustible, pero cuando se expulsan gases a la atmósfera, además de contaminarla, ahí va cierta cantidad de dinero, combustible que no se pudo ocupar y por tanto nunca Q sub H va a ser igual solo al trabajo, siendo Q sub C igual a 0. La experiencia muestra que esto es imposible. Y es aquí donde definimos a la eficiencia térmica de una máquina, que la denotamos como una E minúscula. Y es el cociente entre la energía que se produce, que es el trabajo, y la energía que se consume, el calor de la fuente de alta temperatura o Q sub H. Bien, si despejamos de la ecuación anterior, si recuerdan teníamos Q sub H igual a Q sub C más el trabajo. Voy a despejar el trabajo porque lo tengo acá. Q sub C pasa al otro lado a restar y pongo esa expresión aquí. Y nos quedaría de la siguiente manera. Ahora redistribuyo. Q sub H entre Q sub H es igual a 1 menos Q sub C entre Q sub H. Si utilizo los valores absolutos, puedo plantear la siguiente ecuación para la eficiencia. Importante mencionar que la eficiencia no tiene unidades, ¿verdad? Puesto que divido unidades de energía entre unidades de energía y es una cantidad, por tanto, adimensional. Es importante también destacar que este concepto tiene aplicación también a nivel biológico. Por ejemplo, podemos hablar de la eficiencia biológica. Aun cuando un organismo biológico no es una máquina térmica, el concepto de eficiencia también se aplica. En este caso es la razón entre el trabajo realizado entre la energía utilizada para efectuar el trabajo. Al ejercitarse en una bicicleta, por ejemplo, estacionaria, su cuerpo debe convertir primero la energía de los enlaces químicos de la glucosa en trisfosfatos de adenosina, ATP, luego convertir la energía de este último en movimientos de los músculos de sus piernas y finalmente convertir el movimiento muscular en movimiento de los pedales. La eficiencia total de este proceso completo es de 25% aproximadamente. El 75% de energía restante liberada de la glucosa se convierte en calor en nuestro cuerpo. Bien, como hemos visto hasta este momento, la segunda ley es una ley de prohibición, es una ley de imposibilidad. Esta imposibilidad es la base del siguiente enunciado de la segunda ley de la termodinámica. Ninguna máquina térmica, trabajando en un ciclo, puede absorber energía térmica de un depósito y realizar una cantidad igual de trabajo. Esto equivale a afirmar que es imposible construir una máquina de movimiento perpetuo de la segunda clase, es decir, una máquina que violará la segunda ley. Llamaremos a este enunciado de Kelvin y Planck de la segunda ley. En forma resumida, lo que nos está diciendo que es imposible construir una máquina térmica perfecta, es decir, con una eficiencia de 1 o del 100%. Bien, hay otro tipo de máquina térmica, los refrigeradores, que funcionan al igual que el refrigerador doméstico, que se conocen como sistemas de enfriamiento. Constituye una máquina térmica invertida, o sea que el ciclo que desarrollan cambia en su dirección. Este de acá es un esquema de un refrigerador. Aquí es al contrario. Como el objetivo es enfriar, por ejemplo, extraer calor de los alimentos en el caso del refrigerador doméstico. La fuente de baja temperatura, este es el depósito donde nosotros colocamos nuestros alimentos para preservarlos por medio de la extracción del calor. Aquí es donde se desarrolla el ciclo de refrigeración y acá es la fuente de alta temperatura. Aquí sería la habitación donde colocamos nuestro refrigerador doméstico. El objetivo es extraer calor de los alimentos, o sea, de la fuente de baja temperatura, y deseo enviarlo hacia acá.
a la fuente de alta temperatura, pero no se puede directamente, ya que indicábamos anteriormente que el calor fluye de los cuerpos de alta temperatura a los cuerpos de baja temperatura de forma natural. Esa es la dirección de la transferencia de calor, pero sí se puede si hay un trabajo aplicado, que es el trabajo de compresión. Es común escuchar que una de las partes que más se dañan de un refrigerador es el compresor, pues está constantemente trabajando enviando energía al proceso cíclico. Ahora veremos un enunciado de la segunda ley de la termodinámica en función del refrigerador. Enunciado de Rudolf Clausius de la segunda ley. Es imposible construir una máquina cíclica que no produzca otro efecto más que el de transferir continuamente calor de un cuerpo hacia otro que se encuentra a una temperatura más elevada. En forma resumida, no es posible construir un refrigerador perfecto. ¿Cuál sería ese? Transferir una cantidad de energía desde la fuente de baja temperatura hacia la fuente de alta temperatura sin involucrar un trabajo de compresión. Esto no puede ser posible. De acuerdo con la segunda ley, ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia del 100%. Bien, ¿qué tanta eficiencia puede tener una máquina dado dos depósitos de calor a temperatura T sub H y T sub C? Bien, el ingeniero Sadi Carnot desarrolló una máquina térmica idealizada, hipotética, con la máxima eficiencia posible, congruente con la segunda ley de la termodinámica. Es aquí en donde hablamos del ciclo de Carnot, que consiste en dos procesos isotérmicos y dos adiabáticos, todos reversibles. Trabaja absorbiendo una cantidad de calor Q sub H de la fuente de alta temperatura y cede un calor Q sub C a la de baja temperatura, produciendo un trabajo sobre el exterior. Este de acá es el diagrama de presión contra volumen que representa el ciclo de Carnot. Está conformado con esta de acá, que es una isoterma de alta temperatura que hemos simbolizado como T sub H. Y esta otra isoterma que es la de baja temperatura que hemos simbolizado como T sub C. Aquí es donde se absorbe calor y aquí es donde se libera calor. Estas dos etapas de acá son las adiabáticas, donde no hay una transferencia de calor. Y esto que se encierra acá en el ciclo es el trabajo realizado por la máquina de Carnot. El ciclo va, por ejemplo, de A a B, de B a C, de C a D y de D a A. Nadie ha dicho en dónde comienza el ciclo. Puede ser que comience de B a C, de C a D, de D a A y de A a B. Lo importante es terminar en donde se comenzó, aunque usualmente se comienza aquí. Bien, a continuación visualizaremos una animación donde podremos apreciar mejor el comportamiento del ciclo de Carnot. Bien, vamos a suponer que la sustancia de trabajo es un gas ideal contenido en un cilindro que tiene adaptado un pistón móvil en un extremo. Vamos a suponer también que las paredes del cilindro y el pistón son térmicamente no conductoras. Comenzaremos la simulación con un gas ideal, como decíamos, con las siguientes condiciones. Una presión de 25 megapascales, un volumen de 1 decímetro cúbico y una temperatura de 883 Kelvin. Bien, iniciamos en este caso el ciclo con una expansión, como lo dice acá, isotérmica, donde observamos que el volumen está aumentando, mientras que la presión, en este caso, está disminuyendo. La temperatura, por su parte, podemos ver que se mantiene constante, que hemos denominado T sub H. Durante esta expansión, el gas está absorbiendo energía. Podemos ver las flechas que representan al calor, están en color rojo. Bien,
Se está absorbiendo la energía Q sub H de este depósito, ¿verdad? A través de la base del cilindro y se realiza un trabajo que vamos a denominar trabajo de AB para elevar este pistón. Bien, se llega a la segunda etapa. Aquí podemos ver que es una expansión adiabática. Podemos ver que en este caso la presión está disminuyendo mientras que el volumen está aumentando. Aquí, como es un proceso adiabático, no está entrando ni saliendo energía del sistema en forma de calor. La temperatura, muy importante, podemos ver cómo está disminuyendo. Pasa de T sub H hasta llegar a T sub C. Aquí el gas va a estar realizando un trabajo que vamos a denominar el trabajo de VAC para elevar el pistón. Podemos ver ahí. Bien, se acaba esta etapa y llegamos a la siguiente. El gas se coloca en contacto térmico con un depósito de energía a una temperatura T sub C. Y aquí podemos ver que se está comprimiendo isotérmicamente a esa temperatura T sub C. Durante un tiempo el gas expulsa energía. Podemos ver que cambiaron el color de las flechas. Ahora se representan con un color celeste, indicando que es una liberación de calor, ¿verdad? Se libera ese calor en el depósito y lo representamos como Q sub C. Aquí podemos ver que se está comprimiendo el volumen y el trabajo que el pistón realiza sobre el gas es el trabajo de CAD. Se sigue comprimiendo hasta llegar a la última etapa. Se está comprimiendo. Hasta llegar a la última etapa, el gas se comprime de forma adiabática. Podemos ver que aumenta la temperatura, ahí lo podemos ver, hasta llegar a la temperatura T sub H. No hay una transferencia de calor, está aumentando la presión del sistema y ligeramente se comprime el volumen hasta llegar al estado inicial. Podemos ver la presión, como decíamos, de 25 megapascales, el volumen de 1 decímetro cúbico y la temperatura de 872 Kelvin. Bien, veamos el movimiento completo. Una vez más, ahí se van indicando las etapas. En forma resumida, a continuación se van a presentar cada uno de los procesos del ciclo de Carnot y las ecuaciones correspondientes que serán de vital importancia al momento de trabajar con un ciclo de Carnot. Resumiendo, ¿verdad?, lo que mirábamos en la simulación anterior, el ciclo de Carnot consta de 4 etapas, 2 procesos isotermos, es decir, a temperatura constante, y 2 adiabáticos, es decir, aislados térmicamente. Comenzamos con el proceso de A a B, que decíamos que era una expansión isotérmica. En este proceso termodinámico, recordemos que el cambio de energía interna es igual a 0. Entonces, el calor es igual al trabajo. Aquí denominamos al calor absorbido como Q sub H, entonces sería igual al trabajo que se realiza de A a B. Y como es un proceso isotérmico, ese trabajo lo calculamos con esta ecuación. Luego vamos del proceso del punto B a C. Aquí es una expansión adiabática. Recordemos que la transferencia o liberación de calor es igual a 0. Entonces, para calcular el trabajo de B a C, se utiliza esta ecuación. Luego vamos de C a D, que es una compresión isotérmica. Nuevamente, ¿verdad?, el calor en este caso liberado es igual al trabajo que se realiza de C a D y utilizamos la siguiente ecuación para calcularlo. Y el último, que es el proceso que va de D a A, que es una compresión adiabática. Para ese tipo de procesos, para calcular el trabajo de D a A, utilizamos la siguiente ecuación. El trabajo neto del ciclo, por tanto, es la suma del trabajo de A a B
más el trabajo de BAC más el trabajo de CAD más el trabajo de DA. Se puede demostrar que el trabajo de BAC es el negativo del trabajo de DA. Y dado que el cambio de energía interna de un ciclo es cero, podemos decir que el trabajo neto es igual al calor neto. Y como estos dos procesos de acá son adiabáticos, podemos decir que el trabajo neto es igual a la suma de Q sub H más Q sub C. Como todos los procesos que tienen lugar en el ciclo ideal son reversibles, el ciclo se puede invertir. Entonces la máquina absorbe calor de la fuente fría y cede calor a la fuente caliente, teniendo que suministrar trabajo a la máquina. Si el objetivo de esta máquina es extraer calor de la fuente fría, se denomina máquina frigorífica. Y si es aportar calor a la fuente caliente, aquí hablamos de la bomba de calor. La bomba de calor tiene el mismo esquema, podemos ver, que el refrigerador, ya que funciona de forma semejante. Por ejemplo, el depósito de alta temperatura es la habitación. Esto sucede más que todo en los países fríos como Estados Unidos, Canadá, en Europa. Bien, nosotros queremos calentar esta habitación para dejar en una condición ambiental adecuada. Necesitamos enviarle una cantidad de calor que vamos a llamar Q sub H. Bien, esto de aquí es el depósito de baja temperatura. Aquí se está afuera de la habitación, donde está frío. De ahí voy a extraer este Q sub H o este calor, adicionando trabajo de compresión para que se pueda enviar este Q sub H para acá y calentar la habitación. En nuestros países de climas cálidos no lo necesitamos. Usualmente lo que se necesita es un aire acondicionado. Con base a esto, la máquina de Carnot tiene su propia eficiencia. Nos indica hasta aquí puede obtenerse la eficiencia máxima de una máquina. Más de esto no es posible en la naturaleza. Bien, analicemos lo siguiente. Vamos del proceso A hacia B, ¿verdad? Para esto podemos plantear la primera ley de la termodinámica. Para un proceso isotérmico, el cambio de energía interna es igual a cero. Nos queda la siguiente ecuación. Despejando, podemos decir que Q sub H es igual al trabajo en este proceso isotérmico. Para un proceso isotérmico planteamos la siguiente ecuación. El trabajo va a ser igual al producto del número de moles, la constante de los gases ideales, la temperatura, que en este caso sería T sub H, por el logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial, o sea, sería el volumen de B entre el volumen de A. Ahora analicemos el proceso de CAD. Nuevamente es un proceso isotérmico. Si aplicamos la primera ley de la termodinámica, el cambio de energía interna es igual a cero. Planteamos esta ecuación, despejamos y nos queda que Q sub C es igual al trabajo de CAD, que para un proceso isotérmico sería el producto de los moles por la constante de los gases ideales por la temperatura, que en este caso sería T sub C, por el logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial. Entonces sería el volumen de D entre el volumen de C. Pero vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos porque necesito, ya vamos a ver por qué más adelante, invertir esta fracción. Entonces, según las propiedades de los logaritmos, yo puedo invertir esta fracción agregando un signo menos. Y es lo que hemos hecho en esta parte de acá. Tengámoslo presente que lo vamos a usar. Bien, ahora voy a hacer el cociente de Q sub C entre Q sub H. Ya había planteado las ecuaciones. Las sustituyo, ¿verdad? Recordemos que para Q sub C invertí la fracción y agregué un signo menos, que es lo que está acá. Cuando planteo esta fracción, los moles se van con los moles, la constante de los gases ideales se va con la constante de los gases ideales y me queda la siguiente expresión. Bien, ahorita vamos a demostrar que este cociente entre este cociente es igual a 1.
por medio del análisis de los procesos o etapas adiabáticas. Vamos a aplicar la siguiente ecuación que nos indica que el producto de la temperatura por el volumen elevado a la gamma menos 1 es constante. Bien, comenzaremos analizando el proceso de B a C. Bien, tenemos que la temperatura en B multiplicada por el volumen en B elevado a la gamma menos 1 es igual a la temperatura en C multiplicada por el volumen en C elevado a la gamma menos 1. Pero la temperatura en B es igual a T sub H y la temperatura en el punto C es igual a T sub C. Así que podemos plantear esta ecuación. Ahora vamos a analizar el proceso de dA. Tenemos que la temperatura en D multiplicada por el volumen en D elevado a la gamma menos 1 es igual a la temperatura en A multiplicado por el volumen en A elevado a la gamma menos 1. Pero nuevamente analicemos que la temperatura en D es T sub C y la temperatura en A es T sub H. Así que podemos plantear esta ecuación. Vamos a hacer lo siguiente, una pequeña modificación. Este término que está a la derecha lo voy a pasar a la izquierda y este que está a la izquierda lo voy a pasar a la derecha. Y por tanto nos queda esta expresión. Ahora vamos a hacer el cociente de esta expresión y de esta expresión. Y nos queda de la siguiente manera. Podemos ver que T sub H se va con T sub H, T sub C se va con T sub C y nos queda la siguiente expresión. Bien, podemos ver que el numerador está elevado a este exponente, que es igual al exponente que está elevado este denominador. Lo mismo sucede en este lado, así que podemos expresarlo de la siguiente manera. Podemos ver que ambas fracciones están elevadas al mismo exponente, así que podemos eliminar y planteamos la siguiente ecuación. La voy a redistribuir, voy a pasar el volumen en A en el denominador y el volumen en B en el numerador. Lo mismo voy a hacer en este lado y nos queda la siguiente expresión. Bien, si recuerdan teníamos esta expresión de acá. Aquí lo que me está diciendo que el cociente del volumen en B y el volumen en A es igual al cociente del volumen en C y el volumen en D. Entonces, a partir de esta ecuación que acabamos de plantear, podemos definir que este término de acá se elimina con este término de acá. Por tanto, llegamos a la siguiente ecuación que nos indica que la razón de Q sub C y Q sub H es igual al negativo de la razón de T sub C entre T sub H. Si trabajamos los valores absolutos, podemos plantear lo siguiente. Bien, cuando ya tenemos esto, nos podemos ir a la parte de cuando definíamos la eficiencia para las máquinas térmicas y teníamos esta ecuación, si la recuerdan. Bien, esto lo vamos a llevar a lo que estábamos trabajando. Bien. Y podemos sustituir entonces Q sub C por T sub C y Q sub H por T sub H. Y nos queda la siguiente expresión. Bien, esta es la eficiencia de Carnot. Pues las eficiencias de Carnot se pueden calcular en función de las temperaturas. Repito, esta ecuación nos permite calcular la eficiencia en función de las temperaturas de una máquina de Carnot. Importante, no olvidar emplear siempre las temperaturas absolutas. En conclusión, podemos plantear los siguientes principios del ciclo de Carnot. La eficiencia térmica de una máquina térmica irreversible es siempre menor que la eficiencia térmica de una máquina térmica totalmente reversible que funciona entre los mismos dos depósitos de calor. Es importante destacar de este aspecto que para poder comparar dos máquinas térmicas deben trabajar en las mismas temperaturas. Las eficiencias térmicas de dos máquinas térmicas totalmente reversibles que funcionan entre los mismos dos depósitos de calor son iguales. Para comprender mejor todo esto, vamos a desarrollar unos ejemplos
en el siguiente video. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.